días. Buenos días, hermanos. Buenos días ahí también en casa, los que están. Buenos días. Bueno, vamos a continuar y terminar. Bueno, vamos a revisar hoy el capítulo 2 del material La vida en Cristo después de la muerte al yo. Y la vida en Cristo después de la muerte al yo. ¿Sí, va? Bueno, la semana pasada y antepasada estuvimos recordando los conceptos de posición y condición, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda o algo, ahí están los videos en el canal de YouTube, donde hay muchas enseñanzas, muchos temas, incluyendo las predicaciones o la enseñanza que hay los domingos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, muchas gracias por la mañana, Señor. Gracias también por las circunstancias en las que nos pones, Señor, para que podamos conocerte. Muchas gracias, Señor, por el proceso de madurez en el cual nos tienes, nos llevas. Y gracias, Padre, por tus enseñanzas, sobre todo por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, por tus cuidados. Por todo te damos muchas gracias, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que nos ministres, que nos guíes, que nos enseñes, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén. Bueno, les comentaba que vimos los conceptos de posición y condición, y eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo, que Dios nos toma de nuestra vieja posición en el primer Adán, ¿verdad? La posición que tenemos en Adán, y Él nos saca. No es que nosotros demos un brinco, busquemos la salida y encontremos la salida y solitos nos vayamos a la nueva posición que es en Cristo, ¿no? Entonces vamos de la posición en Adán a la posición en Cristo, y vimos a ver si le pueden poner mute ayer, o si pueden poner mute sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, la posición que adquirimos, gracias a Dios, al momento de la salvación, al momento de la justificación, es en un instante, ¿sí? El momento en que creemos, nacemos de nuevo, y en ese instante somos sellados con el Espíritu Santo y somos sacados de Adán y puestos en Cristo. Y pasan un montón de cosas y adquirimos una posición de sacerdotes, adquirimos el ministerio de la reconciliación también entre el Dios y el mundo, y pasan un montón de cosas que ya hemos visto, ¿no? Y entonces empiezan las fases que son el tema de estudio, que la primera fase, ¿no? Cuando creemos y somos rescatados y nacemos de nuevo. Y una vez, si recuerdan, ¿alguien tiene 30 años de creyente? ¿De los que están ahí en el Zoom? No, ¿verdad? 20 años. Bueno, 30 quizá Rafa. Rafa sí tiene 30. ¿No? ¿Más de 30, 40? ¿Sí? Por acá hay una persona mayor que tiene, bueno, Marcos, que tiene 40 años de creyente, ¿no? Entonces, digo, porque van a ocupar más su memoria. Lo que vamos a ver ahorita, que es algo que ya hemos platicado, si nos vemos 10 años de creyentes, más o menos 15, ¿no? Pero bueno, si recuerdan, cuando uno nace de nuevo, cuando le predican el evangelio, escucha y entiende y dice, sí, yo quiero recibir a Cristo, yo creo en esas verdades, ¿verdad? No quiero estar condenado eternamente, quiero ser salvo, recibo a Cristo en mi corazón, o como sea que hayamos entendido el evangelio, y nacemos de nuevo, ¿no? Y empieza un deseo por leer, por orar, ¿no? Por crecer, pues, un hambre que nos va dando el Espíritu Santo.
Sin embargo, algo que ignoramos es eso, que a pesar de que somos nacidos de nuevo, todavía tenemos algo en el corazón, algo, no en el corazón, algo en nuestro ser que nos jala al pecado, ¿no? Sí recuerdan el primer impulso que tuvieron cuando nacieron de nuevo, ¿no? Todos, cuando nacimos de nuevo. Y empieza uno con la pila bien recargada, ¿no? Y buscando crecer en el conocimiento de Dios. Quizás no sabemos ese concepto de crecer en el conocimiento de Dios, pero buscamos ser buenos cristianos, ¿no? Pero tenemos algo que ignoramos en esa fase de la vida, en esa fase de la vida cristiana, digamos. Y vamos a orar. ¿Y cuáles son los motivos de oración? Que me vaya bien, ¿verdad? Ahora que soy cristiano, que gane dinero bien, que tenga un muy buen trabajo, que saque puros dieces en la escuela. Pedir, 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 ¿no? Porque ahora, don Heriberto, que fortalezca nuestra fe, que tengamos paz, ¿no? Dame paz, Señor. Y sí, sí oramos así, ¿no? ¿Mande? Salud, que tengamos salud, ¿verdad? Que dicen que me manden más dinero mis papás, no oramos por cosas así, por un buen trabajo, Señor, te pido que tenga un buen trabajo, ¿no? Que me mandes un buen trabajo para suplir todas las necesidades. Esa parte es la fase 1 de la madurez, del progreso hacia la madurez espiritual, y todos pasamos por esa fase, pues, independientemente, ¿no? Lo que ahora estamos aprendiendo es que es una fase, y el propósito de hoy es entender que a través del tiempo lo que hemos ido aprendiendo, esa fase ahí está, o sea, y de repente regresamos, o sea, estas fases del progreso hacia la madurez no es que ya brinqué esa, ya no regreso, pues, sino que hay algo que nos hace de repente regresar a esa fase, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice ahí en el apunte, lo identifica como la carne, ¿verdad? Que en esa etapa no conocemos que la tenemos, sabemos que somos un nuevo cristiano, que Cristo murió por mí y yo, por su amor, me salvó, y bueno, y empiezo a orar, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos esa parte dentro del ser que es la carne, ¿verdad? Seguimos viviendo aquí, no nos damos cuenta de eso, que a pesar de que ya somos salvos, ¿verdad? Ya somos justificados, pero vivimos en un mundo caído, vivimos en cuerpos de corrupción, vivimos en una cultura súper humanista, donde lo hemos visto, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? Desconocemos algunos conceptos como el teocentrismo y el egocentrismo, o sabemos que están, pero no los tenemos presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la primera fase y estamos disfrutando y queremos ser cristianos exitosos. ¿Sí? Ok. Sin embargo, está esa parte de la carne, y en Gálatas 5:17 Pablo hace esta declaración. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? En esa fase que recordamos de recién nacidos de nuevo, seguimos pecando, ¿sí? Seguimos teniendo una atracción hacia el pecado. ¿Y cuál es el remedio en esa fase? Alguien que... ¿Cuál es el remedio en esa fase? ¿Cuál es nuestra solución? Recuerden, por eso les decía que iban a... Se me hace que ya son cristianos de unos 40, 50 años, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuál es la solución en esa fase? Nuestra justificación. ¿Cómo? ¿La justificación? No, o sea, vamos a decir, quizá no, creo que no me estoy expresando bien. Estamos en esa fase, acabamos de conocer a Dios, estamos emocionados y peco, caigo. Ir a la palabra. ¿Cómo? Ir a la palabra. Palabra, ¿no? Ir a la palabra.
¿sí? Y luego vuelvo a caer, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es mi solución ante esa? Lo que hace el recién nacido, sí. Pedir perdón, ¿verdad? Es muy típico. No lo vuelvo a hacer, Señor, ¿no? Dame otra oportunidad. Si me das esta oportunidad, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y te pido perdón por mis pecados, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, es una farsa de remordimiento, de que, oye, pues, ¿por qué estoy pecando si ya soy cristiano, ¿no? ¿Sí? Y empieza una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Sabemos que probablemente ya sepamos que está la vida en el espíritu, pero hay algo que me hace pecar y que cada vez que peco, voy, pido perdón y, bueno, puedes llegar a dudar de tu salvación, ¿no? Y así. Y llega un punto que Pablo, que es Romanos 7, ¿verdad? Que a lo mejor no lo hemos leído porque somos nuevos cristianos, pero ahí está escrito. Y dice, oye, pues, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Y luego en Romanos 7, 23, 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que es el alma, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y nos encontramos ahí, una vez más, fracasados. ¿Sí? Porque lo que yo sentía, mi nuevo nacimiento y todo, pues realmente no encuentro una diferencia. Yo quiero portarme bien, quiero hacer cosas buenas, pero de repente cualquier oportunidad y miserable de mí, ¿verdad? O sea, sigo pecando, pues. El propósito de Dios quizá en esa época, en esa fase no sea entendido todavía no tengamos luz para entender cuál es. Somos bebés espirituales, ¿sí? Acabamos de nacer, estamos en un proceso de crecimiento, ignoramos algunas cosas. El propósito de Dios que está en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Pero muchos de nosotros no sabemos o no creemos lo que Él ya hizo para darnos esa vida en abundancia, ¿sí? Peor, también hay otras cuestiones, no sé, quizá les haya tocado nacer en alguna iglesia donde esos conceptos de la abundancia sean muy importantes, ¿verdad? Y que digan, oye, pues ya eres cristiano, ahora sí, Dios te va a prosperar, ¿no? Te va a ir muy bien, vas a abundar en el sentido material, ¿no? Pero no, la realidad es que Dios ya hizo algo, ya ha hecho algo en ese momento para que tengamos vida en abundancia. Vamos allí en Colosenses 2:6, ¿recordamos? Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese es el tipo de abundancia que vamos a tener. ¿Sí? En el apunte viene un apartado. ¿Todos tienen el apunte? ¿Sí? Por ahí también se está trabajando en las traducciones. ¿En qué versión vamos? Ya la última, creo que ya quedó. Sí, gracias. Gracias a las traductoras. Hay una nota
del autor que dice la pausa y los problemas. Habla de que en la vida cristiana hay de repente una pausa, ¿no? Y que hay problemas. Entonces, lo que vamos a ver. Dice, el Señor ha estado despertado. Bueno, cuenta aquí que en Estados Unidos, recientemente, en esta época, en estos años, Dios ha estado enseñando este tipo de enseñanzas que tenemos donde los hermanos, los nuevos nacidos, están conscientes de su necesidad de crecimiento espiritual y de madurez. Mucha gente se está dando cuenta que la lucha de Romanos, que hay una lucha, que es normal que lleguemos a una lucha, ¿no? A un reconocimiento del fracaso que tenemos, que es lo que Pablo anota en Romanos 7, y del fracaso en el cual, el fracaso que tenemos cada vez o constantemente. Muchos cristianos sinceros, que están echándole muchas ganas, que están luchando, se han dado cuenta que no es necesario, fíjense, que no es necesario conquistar o cambiar o erradicar al viejo hombre, sino que se puede hacer un cambio del viejo hombre por el nuevo hombre. Es decir, que la vida del ya no yo, sino Cristo en mí. Se están dando cuenta que el crecimiento espiritual no se trata de obras, ¿sí? De guardar la ley, sino el crecimiento espiritual es un descanso en fe en la obra terminada de la cruz. Un reconocimiento de lo que Dios ya ha realizado en Cristo por ellos o por nosotros. El Padre nos ha mostrado en la bien trazada palabra de verdad que su propósito para ellos es llegar a ser transformados en la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. El cómo de este crecimiento no es una lucha, sino el tener en cuenta la crucifixión y la ascensión con Cristo, contemplando la palabra como sus vidas y caminando en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Explico. Todo esto nos pasó, yo creo, por los últimos 11 años que hemos compartido. 11 años, más 12, casi 12. Creo que muchos hemos pasado por esta situación. Nos hemos dado cuenta que la vida cristiana no nos hemos dado cuenta, sino que nos ha sido enseñado y hemos aprendido y Dios nos ha dado luz de que la vida cristiana no es por medio de obras, ¿sí? El crecimiento espiritual no es por medio de obras, ni la justificación ni la santificación, ¿sí? Sino que en la medida en que nosotros descansemos, vimos hace 2 domingos cómo Dios hace las cosas. No nos pide que tengamos activismo religioso o activismo, sino que descansemos en lo que Él ya hizo. ¿Sí? Muy importante. Que es cuando entendemos que su propósito es formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y que para eso Él ya, y cuando nos puso en Cristo, y cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando fue a la cruz, nosotros fuimos con Él, murió, fue sepultado y ascendimos. Posicionalmente estamos en Él, nos identificamos con Él, y de esa forma entendemos que no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Él ya hizo. ¿Sí? Muchas veces cuando eso sucede, y creo que también nos sucedió a nosotros, o pasa en la iglesia que tiene estos conocimientos, se llega a un momento de cierta flojera espiritual, ¿sí? O relajamiento espiritual, ¿verdad?
¿Mande? Letargo espiritual. Sí. Cada quien analícese o analicémonos, ¿no? Yo ya lo hice pues, al estudiar este tema. Llega un momento donde dices, oye, pues si ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. O sea, digo, y es correcto, pues, pero nos separamos la posición de la condición, ¿sí? Entonces entendemos la posición de que Dios ya hizo todo, que nos puso ahí. Entonces pensamos en nuestra condición, pues no tengo nada que hacer, ¿sí? No voy a predicar el evangelio, no tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué voy si no es por obras? ¿Sí? ¿Para qué leo la Biblia si no es por obras? ¿Sí? Entonces, y llegamos a inconscientemente, estamos dando pasitos pequeños hacia atrás, digamos, ¿sí? Alejándonos. No nos damos cuenta, pues, pero eso sucede. ¿Y por qué? Y estamos convencidos, porque así nos dijo Rafa, que no hay que hacer nada. No es cierto. No. Que Cristo ya hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿sí? Entonces, llega cierto alejamiento, y parece que entramos en una pausa, que es lo que dice aquí, en una pausa confusa, una calma inexplicable que provoca hambre y necesidades intensas. O sea, sí queremos conocer a Dios y todo, pero pues no tengo que hacer nada, y hay una cierta confusión de eso, ¿no? Muchas personas, fíjense bien, esto pasa también, muchos hermanos que están dice, desde que entraron en el camino del crecimiento no están conscientes de la presencia del Señor como antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fase 1? Emocionados, una relación muy padre y todo, y de repente dices, oye, ya hizo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, ahí está la cruz, bueno, ya ahí estoy yo, entendemos la posición y la identificación, y de repente ya no estamos tan conscientes de la presencia del Señor como estábamos en la fase 1. ¿Sí? Otros sufren un sentimiento de aislamiento, ¿sí, verdad? Al ver a otros cristianos que andan ahí predicando en las esquinas y ¿cómo se llama? Predicando en los cajones, ¿no? Abierto, pues, o que andan entregando folletos, no, es que no entienden nada, pues, ¿no? No es por obras, ¿sí? Y preferimos mejor dar un paso para atrás, porque la iglesia no entiende nada, pues, ¿sí? Están perdiendo su tiempo y luego se congregan. ¿Para qué? O sea, ese es lo que sucede, pues, en muchas personas, ¿sí? Entonces, el resultado de estos pensamientos es un profundo sentimiento de soledad y depresión. Ya somos salvos, justificados, pero sucede eso dentro de la iglesia. Una percepción inexplicable de temor y ansiedad creciente. Es una falta de paz y confusión interna que se intensifican por la presuposición de que el Señor no está haciendo nada al respecto y que nadie parece entender o ser de una real ayuda. ¿Sí? Nos sentimos aislados dentro de la vida cristiana porque la gente no entiende lo que yo ya entiendo, pues. Y vienen problemas, ¿sí? Problemas personales, familiares, hay dificultades en la familia y hay dificultades en las relaciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, ¿sí? Parece que no es hablando por la iglesia
la iglesia universal, ¿verdad? Pero parece que es un patrón por el cual pasamos, pues. Dice, las dificultades parecen agravarse en el mundo que nos rodea y convertirse en un problema gigantesco, ¿sí? Algo que esta combinación amenaza en convertirse en algo demasiado grande para nuestros recursos y desarrollo espirituales, a pesar del progreso logrado, experimentado y disfrutado hasta ahora, ¿sí? El problema, en términos generales, aquí este punto es donde hay un montón de creyentes, ¿sí? Vamos a tratar de ponernos nosotros, y si alguna vez tuvimos una experiencia, bueno, no es para compartir, pero nacimos de nuevo, vivimos un tiempo la vida cristiana y llegamos a este punto donde nos dimos cuenta de esto, de que no hay que hacer nada y ya, o sea, de repente nos aislamos porque nadie entiende, ¿sí? Y esta situación es donde se encuentran muchos cristianos, ¿sí? Muchos cristianos en toda la iglesia, ¿sí? Aislados, separados, mejor no meterse con la iglesia porque ya los conozco, pues, ¿no? Dice, ha habido cierta libertad del dominio del pecado sobre la persona, acompañada de un crecimiento importante en la vida, que es Cristo, a través de las verdades de identificación. Aún así, la capacidad espiritual no parece estar a la altura de la necesidad de afrontar adecuadamente las circunstancias y mucho menos de vencer, ¿sí? O sea, de repente llegamos a un punto donde los problemas con la iglesia nos abruman, pues, ¿no? O sea, sí soy salvo, conozco los principios de identificación, pero es demasiado ¿sí? Es demasiado para lo que puedo yo soportar. Mejor me retiro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para responder a esta pregunta, bueno, hay algo que ignoramos. Esa situación de duda, ¿cómo? Diferencias, de alejarme, de hacer una pausa, de mejor, ¿saben qué? Síganle con la iglesia, hagan todo, pero yo voy a moverme un poquito para atrás. Algo que ignoramos es que esta situación no sabemos por qué sucede, ¿sí? O sea, ¿es buena o es malo que suceda eso? ¿Estas situaciones provienen de Satanás o del Espíritu Santo? ¿Sí? Es algo que no tenemos consciente. O sea, hay un problema en el cual estamos inmersos, pero no sabemos por qué o sea, de repente se dio una situación, pero no llegamos a preguntarnos, oye, esto que está pasando, la forma en que me siento, ¿es normal? Esto que está pasando, ¿por qué sucede? O sea, ¿es algo, es bueno o es malo? ¿Sí? Generalmente pensamos que es malo. O sea, yo pensaría, oye, pues está mal todo esto, pues. ¿Será que es algo que Dios pone o es algo que viene de Satanás? Porque se supone que entre hermanos todos deberíamos demostrarnos amor, ¿verdad? Y todos deberíamos de llevarnos muy bien, ¿sí? Porque somos cristianos, pues, ¿sí? Entonces, un autor que se llama C.H. Mackintosh nos dice muy puntualmente, dice, muchos cristianos a través
de gracia y fe encuentran al Señor Jesús por el divino efecto de su sangre parado entre ellos y sus pecados. O sea, ven que entre ellos y sus pecados está Cristo que ya te justificó. La justificación es Jesucristo. ¿Sí? Dice, pero no son capaces todavía en la misma manera sencilla de darse cuenta de que Él está igualmente parado, así como está entre uno y el pecado está Cristo que nos justifica, ¿sí? Que Él dio muerte al pecado. De la misma forma, no nos damos cuenta que dice, encuentran al Señor, ok, pero no son capaces todavía en la misma y sencilla manera de darse cuenta de que Él está parado en su divino amor y sabiduría entre ellos y sus circunstancias. ¿Sí? Sabemos que Cristo me justificó, que murió por mis pecados, y sabemos que Jesús está ahí, entre el pecado y yo. ¿Sí? Pero en una situación de aislamiento, de eso, no podemos ver que también Cristo está ahí, entre nosotros y las circunstancias, todo lo que está pasando, ¿sí? Eso pasa a muchos cristianos. Podemos tener fe en el trabajo terminado de Cristo, en la obra terminada de Cristo, pero no acercarnos en fe a Cristo. ¿Sí vemos eso? Podemos tener fe en la obra terminada de Cristo en la cruz, tetelestai, culminado es, ¿sí? Nos salvó, nos justificó, pero no nos acercamos en fe a Cristo. O sea, todavía lo vemos como algo separado, ¿sí? Dos asuntos diferentes, ¿sí? La causa de la pausa. Nos podemos sentir aliviados y tranquilos al saber que el Padre Celestial, Dios nuestro Señor, es la causa de esta pausa, ¿sí? Si alguna vez te has sentido aislado o con ganas de alejarte o separarte o no meterte, pues no involucrarte, es de mucho alivio, y eso lo estamos viendo ahorita, que esa pausa es causada por nuestro Padre Celestial. ¿Sí? O sea, la cual juntamente con la presión de los problemas están destinados a provocar un giro importantísimo en la vida espiritual. ¿Sí? Hemos aprendido, ahora que estudiamos las últimas cartas, los últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas, que las pruebas no son malas, ¿sí? Que muchos no queremos las pruebas, pero que las pruebas son la forma en que Dios nos enseña, ¿sí? Sí, queremos evitar la prueba, o sea, queremos saltarnos la prueba generalmente, ¿no? Pero bueno, la prueba nos hace crecer, sin duda, ¿verdad? Dice que aquí está la teoría en la Biblia, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana, y a través de las pruebas, de las dificultades, es como Dios nos enseña, ¿verdad? La práctica, pues, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa situación de aislamiento o de sentir así como que alejarse un poquito de la iglesia, ¿no? Porque ya entendimos muchas verdades, pues, y no tiene lucha la iglesia, pues, ¿verdad? O sea, digo, entonces, esa pausa que decidimos tomar también es una prueba, ¿sí? Y no, generalmente no lo vemos así, lo vemos como que, el hermano, pues no, pues me caen gordos, pues, o sea, podemos llegar a pensar eso, ¿no? ¿Sí? Pero debemos verlo como que eso no está fuera del control de Dios, ¿sí? A nadie le gusta estar en prueba,
pero tenemos que verlo como que es algo que Dios nos lo está poniendo por algún motivo, ¿sí? Para enseñarnos. O sea, nada sale del control de Dios. Entonces, esta prueba o esta situación está destinada ¿para qué? Para sacar lo mejor de nosotros mismos, en el sentido espiritual, ¿sí? Si alguna vez se han sentido en esa situación de frustración, de desencanto, desánimo, ¿verdad? Eso Dios lo provoca para sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos en la vida espiritual, ¿sí? Es complicado entenderlo, pero confiemos que así es. Para explicar estas buenas noticias de que es provocado por Dios, regresamos un paso o dos. Durante los primeros años, fíjense, durante los primeros años de la vida cristiana había mucho egocentrismo infantil, ¿sí? Espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Cuando nacemos de nuevo, ya vimos hace ratito que orábamos por nosotros somos el centro de la obra que hizo Dios fue por mí, ¿sí? Incluso creemos que todo lo que hizo Dios fue por mí. Dice, había mucho egocentrismo infantil, el cual el padre toleró pacientemente y a fin de cuentas utilizó, ¿sí? ¿Para qué? Para que llegáramos a conocer el fracaso que somos, el Romanos 7, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Naturalmente la actitud es, Cristo murió por mis pecados, Dios me ha salvado, la cruz fue por mi causa, por lo tanto estoy ocupado en mi gozo y alivio, ¿sí? Todo el centro de la primera fase soy yo. Dice Stoney, dice, si la necesidad del hombre fuera únicamente la medida de la gracia de Dios, entonces solo se pensaría en el hombre, que el trabajo de Jesús fue simplemente para el hombre y el poder de Dios dedicado meramente al rescate del hombre y la seguridad de su alivio. El hombre sería el objeto y fin de todo y no el padre. ¿Sí? Que es un pensamiento muy, muy humano, ¿sí? Donde Dios al servicio del hombre para que el hombre tenga gozo y alivio. Entonces, por este desconocimiento, había un egocentrismo inmaduro que se extendió en los primeros años como creyente, normal. Orábamos por bendiciones esperadas del Padre, por amor, por compañerismo, por comodidad, por su guía también y ayuda en el camino, ¿sí? Buscabas alivio y libertad de la culpa y de la inconveniencia del pecado y deseabas que te diera su paz, gozo y beneficios de la vida en Cristo, ¿sí? Creo que muchos hemos pasado por esta situación. Y luego llegamos a entender que el camino hacia arriba es hacia abajo, ¿sí? En su tiempo y bien dentro del alcance de Romanos 8:28, nuestro Padre, aplicó ese mismo egocentrismo para mostrarnos algo de la malignidad del pecado y así como del poder del hombre adámico que mora en nosotros, ¿sí? Dios usó eso mismo para enseñarnos de lo que somos capaces aún siendo justificados. Caemos en una derrota profunda
lo que dice Pablo en Romanos 7, y nos damos cuenta que no éramos más que aquel miserable de mí. ¿Sí? Dice, fue por medio de la lucha inútil contra la abrumadora fuerza del pecado que Dios nos llevó o te llevó a un progreso espiritual más importante hasta ahora en la vida cristiana, hacia el progreso más importante en la vida cristiana. Y entonces se nos presentó la verdad de la identificación. ¿Sí? Y eso es la verdad de la identificación liberadora de la vida que es Cristo por medio de lo que porque alguien te compartió. Llegaste a entender la verdad de la identificación, ¿sí? Gracias a Romanos 6. El Espíritu de verdad te da luz, te ilumina, el Espíritu Santo te ilumina para que entiendas la identificación con nuestro Señor Jesucristo en su muerte al pecado y resurrección a una vida nueva, como dice Romanos 6, del 3 al 5. Fue entonces cuando ejerciste fe en la obra terminada, te consideras muerto verdaderamente al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús, en Romanos 11. Como resultado, empiezas a disfrutar una creciente libertad del poder y reinado del pecado con tu vida diaria, reflejando menos las obras de la carne y más del fruto del Espíritu, la vida de la nueva creación del postrer Adán. ¿Qué es esto? Que cuando llegas a entender la identificación que tenemos con Cristo, que todo lo que es nuestra posición, ¿verdad? Todo lo que le sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros. Cuando realmente entiendes eso, empiezas a disfrutar más la vida cristiana otra vez y empiezas a reflejar menos las obras de la carne y más la vida del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando entendemos el principio de identificación, vivimos más la vida del Espíritu y menos la vida de la carne. ¿Sí? Ok. Bueno, resulta que todavía parece que no hemos entendido. ¿Sí? Porque aún así, fíjense bien, a ver si puedo explicar esto. Todos dijimos, no, sí, llegamos, o sea, nos identificamos y vivimos más la vida del Espíritu y menos las obras de la carne, ¿no? Porque ahora sí ya entendí, pues. Sin embargo, nuestro enfoque ya no es como la primera fase donde todo era para mí, para mí, para mí. Pero ignoramos o no nos damos cuenta, aún entendiendo estas verdades, que nuestro enfoque sigue siendo todo lo que ahora sé, todo lo que ahora entiendo de Cristo, ¿sí? Sigo siendo yo el enfoque. Dice aquí el apunte, pero incluso mientras se da el crecimiento en las verdades más profundas, que son la identificación, has estado más consciente del beneficiado que del benefactor. ¿Sí? El enfoque seguimos siendo nosotros, porque ahora ya entiendo esas verdades profundas. ¿Sí? Pero seguimos sin tener el enfoque, que es el propósito de este apunte, en el benefactor, en el que hace toda la obra. Has estado ocupado en las verdades de liberación y crecimiento y sus resultados que con el libertador. Aquel que no solamente es la verdad, sino nuestra vida, como dice en Colosenses 3:4. Damos una vuelta ahí si tienen en Colosenses. Dice Colosenses 3:1, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad
o sea, una vez que entiendes en el Colosenses 3:1, ya entiendes la identificación, o sea, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Entonces, para nosotros, dice, para ti ha sido a fin de conocer la libertad y a fin de conocer el crecimiento, en vez de la misma razón de tu vida cristiana, a fin de conocerle a Él. ¿Sí vemos la diferencia? O sea, entendemos el principio de identificación y decimos, bueno, ok, Cristo es mi vida, sí. Entonces, eso nos ha servido para conocer la libertad que tengo en Cristo, ¿sí? Y para conocer, para ir creciendo en el conocimiento de Dios, pero dejamos de lado o sea, dice a fin de conocer el crecimiento, pero dejamos de lado el conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, el conocer al protagonista. Seguimos atados a nuestras circunstancias. Entonces comienzas a experimentar algo del propósito del Padre para conformarte a la imagen de su Hijo, que el Espíritu te revela el propósito detrás del propósito. Hay un propósito detrás del propósito. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido esto o todavía no? Ok. Conocemos las verdades de identificación y nos enfocamos en el beneficiario o en el beneficio, pero no en el benefactor. Si seguimos teniendo, aunque hemos crecido espiritualmente, seguimos enfocándonos en los beneficios, en mi nueva posición, en lo que ya puedo hacer, en que no tengo que estar enfocado en las obras de la carne, ¿sí? Pero ignoramos o dejamos de lado inconscientemente al benefactor, al que hace todo esto. Y ese es el propósito, o sea, pero el propósito de Dios es que nos enfoquemos, que podamos entender que todo es Él. Seguimos en formación, sí. ¿Cómo? Ah, sí, estamos, hemos platicado esto, ¿no? Cuando alguien te manda una carta y te gusta mucho la carta y la disfrutas y la vuelves a leer, o un email, ¿no? Y te enfocas en lo que dice ahí, pero no el enfoque es en la persona que lo escribió. Parece que la vida cristiana es más, digo, sabemos que esta es una autobiografía, pero el enfoque es Dios, o sea, es no todo el proceso que usó para que llegáramos a conocerlos, para salvarnos, para Él movernos, sino para, y luego mostrarnos verdades profundas de identificación, la posición y todo esto, no para que sepamos dónde estamos nosotros, sino para poder ser capaces de relacionarnos con Él. Es un concepto interesante, quizá un poco complicado de entender. O sea, la vida cristiana no llega, no se limita a entender estas verdades, sino que el propósito de Dios para nosotros es poder relacionarnos con Él. Ahorita espero que se aclare todo esto.
ser conformados a la imagen del Hijo es fundamental para el propósito principal de Dios. ¿Sí? Resulta que sabemos que el propósito de Dios para nuestra vida es ser conformados a su imagen, a la imagen del Hijo, ¿verdad? Pero esto no es para que nosotros no es para un beneficio necesario, sí es para nuestro beneficio, indirectamente. Pero el propósito de Dios es para poder relacionarnos con Él. ¿Recuerdan la imagen que vimos la semana pasada? Donde dice, donde está Dios viendo a Arcelia, pero no ve a Abraham, que están aquí enfrente, o a Malena, o a los valdovinos, pero no nos ve directamente, o sea, nos ve a través de Jesucristo, que es a través de quien estamos bautizados, estamos inmersos, bautizado es inmerso, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios para iluminarnos en toda esta revelación es formarnos a la imagen del Hijo, para tener una relación directa de unidad entre el Padre, el Hijo y nosotros. Juan 17, lo vimos, ¿verdad? El deseo del Padre es, sí, que lo conozcamos, ¿verdad? Esa es la voluntad, ¿verdad? La voluntad de Dios, que lo conozcamos, que crezcamos, y cada vez nos va a ir a través de dificultades formando a su imagen, no solamente para nuestros propósitos de descanso, paz, sino para que podamos ser unidad con Él. ¿Sí? Ser conformado a la imagen del Hijo es fundamental para el propósito principal del Padre, que es tener una relación personal contigo, tanto ahora como en la eternidad. ¿Sí? La forma en que lo entiendo es eso. Cuando estamos realmente entretejidos o en unidad con la imagen del Hijo, que es el Hijo, la comunión entre el Padre y el Hijo, que es una unidad, nos incluye a nosotros, ser unidad con Él. Dice Stoney, ¿dónde habitas? Ven y mira, vinieron y permanecieron con Él. Esto es cuando está en Juan 1, 35, 39, cuando los dos discípulos de Juan el Bautista vieron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿dónde habitas? Y dice, ven y mira. Vinieron y permanecieron con Él. La más grande satisfacción que puede tener es que estemos en casa con Él mismo. Él ha removido la distancia Él ha removido cualquier distancia. Es decir, el deseo más grande del Padre es que nuestra condición sea igual a nuestra posición. ¿Sí? Que nuestra condición diaria, nuestro andar en este mundo, sea equiparable a nuestra posición, a lo que ya sabemos, ¿sí? A lo que sabemos dónde nos ha puesto. ¿Mande? Lo que ya somos, exactamente. Sí vemos ese nivel que, o sea, el deseo de Dios no es todo para nuestro propio beneficio, que sí es de beneficio todo, pero es porque Él busca que seamos unidad. Sí, es todo lo que estamos pasando, la santificación. La glorificación es cuando ya dejemos este cuerpo y vayamos a su presencia y tengamos cuerpos
glorificados, ¿verdad? Y ya no haya más pecado, ¿sí? Pero estas verdades de las cuales Dios nos ha dado luz aquí en la tierra son eternas, desde alfa al omega, pues, ¿sí? Que aún en la condición en la que estamos, en este mundo caído, en cuerpos de corrupción, se pueda Él relacionar, que nos podamos relacionar en unidad por la eternidad con Él. Estaba pensando yo imagínense la reina de Inglaterra o el rey de España haciendo fila en el súper, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diríamos si viéramos a la reina de Inglaterra haciendo fila para la vacuna del COVID? No corresponde la posición, ¿no? O sea, es algo... Sí, exactamente, exactamente. No está aprovechando su posición, pues, ¿sí? No por tomar ventaja. Está ignorando su posición, ¿no? Entonces, parece que es lo que entiendo, que Dios nos está ministrando que entendamos que nuestra condición sea igual a nuestra posición, nuestra condición sea igual a nuestra posición, ¿sí? Para formarnos a la imagen del Hijo, para que seamos unidad con Él. El señor F.W. Grant, como todos los que conocen y se ocupan de su posición en Cristo, agrega al bendito testimonio en Cristo. Es el lenguaje de la identificación completa, una unión viva, ¿sí? En Cristo, una unión viva. De ahora en adelante, el ojo del Padre no nos ve siempre en Cristo únicamente. Somos considerados y debemos considerarnos muertos, sepultados, vivificados y resucitados y ascendidos con Él, sentados en lugares celestiales ante el Padre. Piensa en la rápida aceptación con la cual te encuentras abrazado directo al corazón del Padre mismo cuando disciernes tu posición en Cristo. Siéntate donde Él te ha posicionado o descansa donde Él te ha posicionado, comprado con sangre. Es el único lugar que tienes tanto ahora como por la eternidad. Trágicamente existen aquellos que mantienen objetivamente y se regocijan en la verdad de su posición en Cristo, pero nunca en el Espíritu por fe se dan cuenta, ni asumen, ni toman, ni se sientan en su lugar a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como dice Hebreos 8:1. La mansión celestial es suya, pero por desgracia no viven ahí. Fue el hijo pródigo mayor el que no quiso entrar. Entonces salió su padre y le suplicó: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿sí? Otra vez, imagínense la reina de Inglaterra o el rey de España, que salen rápido, andan a las carreras en la mañana para agarrar el taxi, ¿no? O que viven en una casita ahí en un suburbio, pues. Cuando tienen la mansión, tienen todo, pues. Tienen un castillo para ellos, ¿no? Porque es la posición que tienen, pues. Así estamos nosotros constantemente. La mansión celestial, las moradas en los cielos son nuestras y sin embargo muchas veces vivimos como ignorándolo o no creyendo, ¿verdad? Para terminar, dice el apunte: tu crecimiento en la imagen del Señor Jesús es fomentar la comunión con Él y con el Padre. Nos imparte de Él mismo para calificarnos para Él mismo, ¿sí? Nos imparte de Él mismo para calificarnos o para cualificarnos para Él mismo. Lo que debes darte cuenta es que tu salvación no solo le pertenece a Dios, no solo le pertenece a Dios, proviene de Dios, sino que es para Dios.
Tu salvación es para Dios. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, para terminar y concluir, la salvación no solamente es por nuestro bien, para librarnos de la condenación eterna. No solamente le pertenece a Dios, no solamente Él hizo el sacrificio, Él hizo todo, pues. No solamente Él nos sacó de Adán y nos puso en Cristo, sino que es para Él. ¿Sí? La salvación, nuestra salvación es para Él. Fuimos comprados, le pertenecemos. De eso trata este capítulo, de entender nuestra posición, creerla, conocerla, pues ya la conocemos, ¿no? Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Pues gracias a Dios por su palabra. Me llamó la